Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, llegamos a la etapa final de una investigación larga, compleja, que ha implicado muchas horas de trabajo para nosotros y nuestras asesorías, eh, y que creo que en lo fundamental permite ubicarnos en cuál es la importancia del control político que hace esta Asamblea Legislativa. Alguna gente cree que, que estas comisiones investigadoras no son importantes, no dan resultados. También es cierto que a veces se han desnaturalizado cuando se confunde eh, la función de sanción de carácter penal, por ejemplo, con la función de control político de un órgano como la Asamblea Legislativa. Yo creo que en esta investigación, en lo fundamental, hemos logrado reivindicar y demostrar la importancia de este control político. La importancia para la ciudadanía, porque nosotros estamos aquí como representantes de la ciudadanía y nuestra tarea es cuestionar a los jerarcas, investigar, observar, señalar, cuestionar a los jerarcas del gobierno sobre lo que están haciendo con los recursos del pueblo costarricense y proponer cambios que permitan evitar que casos tan graves de corrupción como el caso Cochinilla se sigan dando y se vuelvan a repetir de esa forma. Nuestra tarea es, más allá de los procesos penales que señalarán las responsabilidades personales de cada funcionario, de cada persona privada y funcionario público, nuestra tarea es ver el bosque completo, ver la política pública, cómo está funcionando, cómo se está implementando y qué cambios hay que hacer para prevenir que lo que pasó no vuelva a ocurrir y para que la institucionalidad, en este caso un sector clave para el país, como es la obra pública vial, pueda funcionar mejor, usando mejor los recursos públicos. Y bueno, en ese sentido, el resultado de esta investigación me deja satisfecho porque nos hemos concentrado en esas dos cosas. Por un lado, plantear, identificar dónde están esos nudos, dónde están esos puntos, esos defectos de la institucionalidad que favorecen la corrupción y que hacen que las obras viales se hagan mal hechas, con sobreprecios, perjudicando a la ciudadanía y el patrimonio público, y también señalando responsabilidades políticas, con sanciones de carácter ético-político. Y creo que eso es importante destacarlo. No le toca a esta comisión condenar penalmente a nadie, eso lo tendrán que hacer los tribunales de justicia, y lo están haciendo, pero sí que esta comisión tiene la potestad y la responsabilidad de señalar las responsabilidades de carácter político de los jerarcas. En un país verdaderamente desarrollado, con un Estado de Derecho sólido, desde el momento en que explotó en la cara, porque le explotó en la cara a todo mundo, pero a los jerarcas del MOB también, desde el momento en que explotó el caso Cochinilla en la cara de los jerarcas, eso ya es motivo suficiente para asumir la responsabilidad política de los que estaban ahí. En otro país ni siquiera el tema hubiera tenido que llegar al Parlamento para que los jerarcas del ramo pusieran la renuncia, pero la renuncia no para irse a la casa y esconderse, no, la renuncia asumiendo su responsabilidad política por hechos tan graves que les estaban pasando por las narices. En Costa Rica sabemos que no es así, que los jerarcas o algunos jerarcas se aferran al cargo como mono en ventolero y no quieren asumir sus responsabilidades. Sabemos también que hay otros jerarcas que ante el escándalo se van corriendo, pero no ponen la renuncia porque quieran asumir su responsabilidad política, sino para que nadie les pueda preguntar nada y no tener que rendir cuentas ante nadie. Y por eso la función de una comisión investigadora como esta es tan importante. Yo creo que esta investigación además demuestra que no es incompatible investigar casos de corrupción en la Asamblea Legislativa, al mismo tiempo que hay un proceso penal abierto, demuestra que ambos procesos pueden coexistir y complementarse para el bien de la ciudadanía. Esta investigación ha generado audiencias, ha generado documentos, información que va a alimentar el proceso penal, que puede servir incluso como prueba para el proceso penal, pero no ha competido con ese proceso penal. Le tocará a los tribunales de justicia determinar si los jerarcas y funcionarios del CONAVI, además de la mala administración que hemos visto,
han cometido actos más graves de corrupción, si han recibido dádivas, si han participado en actos de soborno, hasta dónde ha llegado el ejercicio de esas influencias en el ejercicio de la función pública. Eso le tocará a los tribunales de justicia. Pero aquí sí que hemos podido señalar, hemos podido analizar a fondo cómo se ha administrado el CONAVI en el tema de la gestión de obra pública. Y entonces a mí me parece que sale a la luz un problema estructural, porque yo creo que la corrupción sistémica, como ha sido en el caso Cochinilla, que no es un caso aislado, va más allá de la falta de valores morales de las personas. Eso obviamente juega, obviamente pesa. Pero aquí lo que ha salido a la luz es que hay una estructura en el MOP y CONAVI que está diseñada para debilitar los controles y que favorece la corrupción. No sé si los que se la inventaron en el año 98, cuando se aprobó la ley de CONAVI, tenían todo eso tan en mente. Probablemente estaban pensando más en los negocios. Pero lo cierto es que esa estructura, como está hoy, como funciona hoy, favorece y facilita la corrupción. Se debilitó la capacidad operativa del MOP, ¿verdad? Yo creo que aquí prácticamente todas las diputaciones representadas consideran que debe existir un modelo donde coexista la participación privada y la participación y la obra pública hecha por el Estado, pero lo cierto es que se debilitó completamente la capacidad del Estado a través del MOP, que es por definición un ministerio ejecutor de obra, de construir esa obra. Se quedó el MOP con sus recursos, con su personal, pero amarrado, atado de manos para hacer directamente la obra, enfocándose más en la contratación al sector privado, pero con un sistema absolutamente deficiente, que no permite la transparencia de esas licitaciones. Y hemos visto cómo ese sistema ha derivado en prácticamente un oligopolio de dos grandes empresas que ha terminado quebrando a muchas medianas y pequeñas empresas locales, regionales, afectando también la economía del país y el desarrollo local y regional. Se ha favorecido, con la forma en que opera el CONAVI, se ha favorecido ese monopolio de estas dos megaempresas que al verse en una posición de absoluto poder, cada vez han ido más lejos para amañar y controlar las licitaciones. Y eso hay que reconocerlo. La creación de esa junta directiva del CONAVI, una junta directiva del CONAVI que es, que cuando le conviene es el jerarca, cuando no le conviene no, cuando no le conviene el jerarca es el ministro, diluyó por completo la cadena jerárquica en un ministerio que por ser ejecutor de obra, tiene que tener una línea jerárquica clara. Aquí vimos al ministro Méndez Mata venir a decir que él no era el jerarca del MOP, que el jerarca era el Consejo de Administración. Y vimos al Consejo de Administración decir, yo no pongo sanciones porque eso le toca al jerarca, que es el ministro. Y vimos esa dualidad durante toda la investigación. Se debilitó el control interno. Entonces tenemos dos auditorías que tienen personal cada una por separado, tal vez insuficiente, pero que no coordinan entre sí, que más bien compiten y se sabotean entre sí. Vimos también un ministerio o una entidad incapaz de sancionar a los funcionarios que cometen faltas graves. No estamos hablando de la parte penal, estamos hablando de la parte disciplinaria. Yo no he logrado todavía encontrar un caso eficaz donde MOP y CONAVI hayan actuado a tiempo para sancionar y despedir a funcionarios que han cometido faltas graves. Ahí se han acumulado los informes de la auditoría interna que llegaron o los informes de relación de hechos que llegaron al consejo del CONAVI y que después fueron remitidos al despacho del ministro, y muchos de esos casos han quedado engavetados por prescripción, y esto todo tiene que ver con esa estructura que fue diseñada. Esta estructura donde no tiene ningún sentido, si ya hay una relación de hechos que determina una falta de un funcionario, lo lógico es que el jerarca aplique la sanción, cumpliendo el debido proceso, pero no, en el CONAVI no es así. En el CONAVI primero va al Consejo de Administración, que tiene que aprobarlo para que después lo mande a donde el ministro, y en ese camino se ha generado un ambiente de total y absoluta impunidad que evidentemente esa estructura ha favorecido.
El tema de los incumplimientos que hemos detectado aquí tan graves, desde el 98 tiene la obligación del CONAVI de tener un sistema de administración de carreteras, no lo ha hecho ningún jerarca. La falta de un verdadero sistema de preinversión de obra pública para que los proyectos cumplan con todos los estudios y cuando se van a construir no se den los atrasos que hoy se dan por falta de expropiaciones, por falta de planificación. Eso no se ha hecho. La forma en que se hacen las licitaciones sigue siendo una forma artesanal, una forma que no promueve la competencia, una forma amañada. La forma en que se maneja los proyectos de conservación vial, la Contraloría tiene años de estar diciendo que debe cambiarse de un sistema de precios unitarios a un sistema de modelos, de modelos por nivel de servicio, un sistema distinto de gestión. No lo han hecho. En esta investigación quedó demostrado no solo que no lo han hecho, sino que el actual Consejo de Administración de CONAVI y el ministro Méndez Mata intentaron renovar por 4 años más las licitaciones de conservación vial, los mismos contratos de conservación vial con los mismos defectos que la Contraloría venía señalando, y para mí eso es grave porque muestra la complicidad con estas dos grandes empresas que han acumulado ese 90% de participación en estos contratos. El hecho efectivamente de que la misma empresa que construye pueda ser la que recibe los contratos de conservación vial es desastroso. La falta de un laboratorio de verificación que pueda estudiar y analizar la calidad de las obras antes de recibirlas y decirle al contratista, no, esta obra está mal hecha, no la recibimos. El caso emblemático de esto es lo que pasó con Garantías Sociales, donde la ANAME advirtió problemas graves y aún así se recibió la obra porque lo que han creado es una red donde el MOB no tiene capacidad de hacer esto, y contratan con laboratorios privados que están vinculados a las mismas empresas constructoras, que son juez y parte. El caso de Garantías Sociales es emblemático porque además muestra cómo funciona toda la red de corrupción, cómo habían ya capturado a un exfuncionario de la ANAME de la UCR al que contrataron para que tratara de desvirtuar los propios informes de la ANAME. Ahí yo agregaría lo dicho por la diputada Valladares, que en ese caso sí funcionaron los controles internos porque la Universidad de Costa Rica despidió a este funcionario. Pero ciertamente muestra hasta dónde han penetrado, esa red de corrupción. Y esa red de corrupción ha podido operar durante tanto tiempo por la estructura del CONAVI que favorece la corrupción, pero también por la negligencia y la inoperancia de los jerarcas. Ciertamente, Cochinilla no empezó con Méndez Mata. Eso es así. A ver, aquí vimos un caso donde Carlos Solís, el gerente financiero de CONAVI, que es pieza clave de la red de corrupción, fue denunciado por la propia Contraloría en el año 2015 penalmente, por un hecho que ocurrió en el 2011, durante el gobierno de Laura Chinchilla, que es calcado a las denuncias actuales, donde este señor se saltó los procedimientos para pagar ilegalmente facturas a H. Solís. Es decir, es lo mismo que hoy está ocurriendo, o que hoy ha ocurrido. En el 2011, 10 años para atrás, esta red viene operando desde hace tiempo. Aquí vimos también el caso del exministro Carlos Villalta, ya en el primer gobierno del PAC, que batió el récord de concentración de licitaciones en MECO y H. Solís, ¿verdad? Nunca habían ganado, como en el año 2016, nunca habían ganado más licitaciones MECO y H. Solís. Es decir, jerarcas que han favorecido esa red de corrupción, eso se viene dando desde hace tiempo. Es una red que se ha enquistado ahí. Pero en este periodo, que es el que más hemos analizado, eso no cambió. Llegó un ministro que estaba más interesado en poder inaugurar las obras a cualquier costo antes que corregir estos graves defectos. Y entonces vemos errores y conductas que claramente señalan una responsabilidad política de la actual administración. El incumplimiento, el engavetamiento de los informes de la ANAME, informes tan gruesos, tan serios, tan graves, que no llegaron a nada, que los dejaron engavetados.
el debilitamiento del sistema de sanción, del sistema disciplinario. No se puede capear eso ningún jerarca, ningún funcionario, cuando vemos que hay denuncias que no quedan en nada, que no quedan en sanciones, porque se pierden en ese camino tortuoso entre el Consejo de CONAVI y el despacho del ministro del ramo. La complacencia con estas dos grandes empresas constructoras. No sabemos si el asunto llegó a nivel de dádivas o no, pero sí sabemos que se comunicaban, que las recibían en la oficina, que tenían un trato preferencial y que había ahí un monopolio prácticamente de contrataciones que no les extrañaba, no les parecía raro, incluso con el antecedente previo de la fallida licitación para democratizar los contratos de conservación vial, donde las mismas dos grandes empresas crearon empresas hijas que igual se dejaron los contratos burlando el espíritu de contrataciones para favorecer a las pymes. Es decir, todos estos indicios, todos estos elementos muestran claramente una responsabilidad política del jerarca, de los jerarcas de MOP y CONAVI, que al menos tenemos certeza de que no actuaron cuando tenían que actuar, al menos tenemos certeza de que permitieron que siguiera la fiesta, y no es hasta que estallan los allanamientos que se empiezan a hablar de medidas que hay que tomar. En este informe recomendamos una serie de medidas, de reformas a la legislación para evitar que esto siga, pero creo que se me ha vencido el tiempo, señor presidente. Bueno, tal vez ahora desarrollaré esto si alguien me cede otro tiempito para terminar la idea, pero entonces decir que, no. Pero entonces, bueno, en el plenario desarrollaremos más las propuestas que este informe recomienda para hacer cambios en la legislación que permitan no solo sancionar a quien haya que sancionar, sino evitar que esto vuelva a ocurrir, mejorar esa institucionalidad, que es el gran aporte que puede hacer esta comisión investigadora. Y por todas estas razones voy a votar afirmativamente este informe, bastante satisfecho con el trabajo realizado por todas las diputaciones representadas en esta comisión y también por todos el equipo de asesorías que ha hecho pues también un trabajo muy importante, dado el volumen de los documentos que se han tenido que analizar.